Existe una historia en la Biblia tan impactante, tan controvertida, tan embarazosa, que muchos predicadores evitan hablar de ella. La historia de cómo el padre de la fe, Abraham, mintió sobre su propia esposa y casi destruyó el plan de Dios para toda la humanidad. Cómo entregó a Sara en manos de un faraón egipcio y cómo tuvo que intervenir Dios de forma sobrenatural para salvarlo todo. Esta es la historia real de Génesis 12, como nunca antes se ha contado. Abraham en Egipto. El engaño que casi lo destruyó todo. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia te dejará impactado. Imagina que tienes una promesa divina, un futuro grandioso garantizado por el propio Creador del universo. Una nación entera vendrá de ti. Reyes y reinas saldrán de su linaje, y a través de ti, toda la humanidad será bendecida. Parece un guión de película, ¿no? Pero esa era la realidad de un hombre llamado Abraham. Dios lo llamó, lo sacó de su tierra y le dijo: «Ve, y te haré grande». Abraham obedeció. A los 75 años, tomó a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot, y todo lo que poseía, y partió hacia una tierra desconocida, guiado únicamente por la fe. Al llegar a Canaán, la tierra prometida, Dios se le apareció de nuevo y confirmó: «Esta es la tierra que daré a tu descendencia». Todo parecía perfecto. La jornada de la fe había comenzado. La promesa se estaba cumpliendo. Pero entonces, la realidad llamó a la puerta de forma devastadora. Una terrible hambruna asoló la región. La tierra que debería ser de abundancia se ha convertido en un lugar de desesperación. Y es aquí donde nuestra historia toma un rumbo oscuro e inesperado. Es aquí donde el héroe de la fe muestra una faceta que pocos conocen. Forzado por el hambre, Abraham tuvo que tomar una decisión drástica: descender a Egipto. Egipto, en aquella época, era la mayor potencia del mundo. Rico, poderoso, pero también peligroso. Abraham sabía que al entrar en los dominios del faraón, estaría entrando en territorio hostil. Y el mayor peligro no era el hambre que dejaba atrás, sino la belleza de la mujer que lo acompañaba. Sarai, su esposa, era extraordinariamente bella. Y en el corazón de Abraham, la fe que movía montañas comenzó a ser eclipsada por un sentimiento mucho más humano: el miedo. Él miró a Sarai y el pánico lo invadió. Él imaginó a los egipcios codiciando a su esposa. Imaginó a los oficiales del faraón y quizás al propio faraón deseándola. Y en su mente, el escenario era uno solo. Para quedarse con ella, lo matarían sin dudarlo. El miedo a la muerte se hizo tan real, tan palpable, que la promesa de Dios pareció distante, casi un eco de un sueño olvidado. Aquel que debía ser el padre de naciones estaba a punto de tomar una decisión que podría anular todo su futuro y poner en entredicho la promesa divina. Entonces, Abraham elaboró un plan nacido de la desesperación. Se volvió hacia Sarai y le dijo: «Por favor, di que eres mi hermana, así por tu causa me tratarán bien y me perdonarán la vida». Piénsalo por un momento. Le pidió a su propia esposa que mintiera, que se hiciera pasar por su hermana, poniéndola en una posición de extrema vulnerabilidad, todo para salvar su propia piel. ¿Dónde estaba la fe en Dios que lo protegería? ¿Dónde estaba la confianza en la promesa de que lo haría padre de multitudes? En ese momento, en el corazón de Abraham, el miedo gritó más fuerte que la fe. Entraron en Egipto y el peor temor de Abraham se hizo realidad. Tan pronto como los egipcios vieron a Sarai, su belleza se convirtió en el tema de la corte. Los oficiales del faraón la elogiaron ante su amo, y no tardó mucho en que Sarai fuera llevada al palacio del faraón. Ella ahora pertenecía al harén del hombre más poderoso de la tierra. Y Abraham fue recompensado. Recibió ovejas, bueyes, asnos, siervos y siervas. Exactamente como él había previsto. Estaba vivo y ahora era un hombre rico. ¿Pero a qué costo? La mujer de la promesa, la futura madre de la nación elegida, estaba en los aposentos de otro hombre. La promesa de Dios pendía de un hilo. Si el faraón tomara a Sarai como su esposa y tuviera un hijo con ella,
Toda la descendencia prometida se corrompería. El plan divino sería deshecho. Y todo por una mentira, por un acto de cobardía nacido del miedo. Abraham, el elegido de Dios, observaba de lejos, rico en bienes materiales, pero espiritualmente arruinado, viendo a su esposa ser entregada a otro hombre. El silencio de Dios en ese momento debe haber sido ensordecedor. Cada segundo que Sarai pasaba en el palacio era un paso más hacia el abismo. Imagina la angustia. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Permitiría que su promesa fuera destruida por un error humano? El futuro de Israel, el linaje del Mesías, todo dependía de lo que sucedería dentro de esas paredes del palacio. Abraham había creado una crisis de proporciones cósmicas. Él cambió la protección divina por su propia estrategia fallida, y ahora las consecuencias eran catastróficas. Tenía todo que perder, y parecía que ya lo había perdido. Pero Dios no abandona sus planes. Incluso cuando fallamos, incluso cuando el miedo nos ciega, Él actúa. De repente, una plaga terrible y misteriosa cayó sobre el faraón y toda su casa. Enfermedades graves, sufrimiento inexplicable. Nadie entendía el origen de aquel mal súbito. Faraón, desesperado, comenzó a investigar qué podría haber provocado la ira de una deidad tan poderosa. Y de alguna manera, la verdad salió a la luz. Tal vez Sarai lo confesó, tal vez un siervo lo descubrió. El hecho es que el faraón descubrió la mentira. Furioso y al mismo tiempo aterrorizado, el faraón mandó llamar a Abraham. Imagina la escena: el hombre más poderoso del mundo enfrentando al extranjero mentiroso. ¿Qué me has hecho?, gritó. ¿Por qué dijiste que ella era tu hermana? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Podría haberla tomado. Por tu culpa fui maldecido. En ese momento, el faraón pagano parecía más justo que el elegido de Dios. Le devolvió a Sarai a Abraham, intacta, y los expulsó de Egipto con todo lo que poseían. Abraham salió de Egipto siendo un hombre mucho más rico de lo que era cuando entró. Pero él también salió humillado, expuesto y con una dolorosa lección. Aprendió que sus propias estrategias, aunque parezcan inteligentes, son inútiles y peligrosas. Él vio, de la manera más dura posible, que la promesa de Dios no dependía de su astucia, sino de la fidelidad del propio Dios. Dios intervino y salvó la situación, no por causa de Abraham, sino a pesar de él. Él protegió a Sarai, protegió la promesa y le enseñó a Abraham que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios, incluso cuando el miedo está gritando. Esta increíble historia nos muestra que los héroes de la fe también son humanos. Sienten miedo, cometen errores terribles y a veces actúan de forma cobarde. Pero su grandeza no reside en su perfección, sino en la perfección del Dios a quien sirven. Un Dios que es fiel incluso cuando somos infieles. Un Dios que usa nuestras mayores fallas para enseñarnos sus mayores lecciones. El viaje de Abraham apenas comenzaba. Y esta experiencia en Egipto fue solo la primera de muchas pruebas que moldearían su fe y lo transformarían en el gran patriarca que conocemos como Abraham, el padre de muchas naciones. ¿Qué te pareció esta historia de suspense y fe? Es impresionante cómo un momento de miedo casi lo destruyó todo. Deje su comentario aquí abajo. Queremos saber su opinión. Y si te gusta desentrañar los entresijos de las grandes narrativas bíblicas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tenemos mucho más que explorar juntos. Gracias por ver y hasta la próxima.